Amados hermanos, quisiera que me acompañaran allí a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Con ayuda del Señor, quisiera que leyéramos allí. Laura. La epístola de Pablo a los romanos. Ahí están los evangelios. Después de los evangelios está Hechos de los Apóstoles. Y después de Hechos de los Apóstoles está la epístola a los romanos, que es la más larga de las epístolas del apóstol Pablo. Aquí en nuestras Biblias las organizaron así, desde la carta más larga hasta la más pequeña del apóstol Pablo. Porque Pablo fue el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento, el que el Señor le concedió escribir más allí en el Nuevo Testamento. Entonces, este no es el orden cronológico en el que fueron escritas las cartas, pero sí algunos decidieron escribirlas así, desde la más larga hasta la más corta, que es la epístola a Filemón. La más corta de las epístolas del apóstol Pablo es la epístola de Filemón. Y la más larga, la que tiene más capítulos, es la epístola a los romanos. Entonces, por eso está organizada así. Pero lo importante es ver el contenido, ¿amén? Y el contenido de la palabra del Señor es el propio Señor Jesús, que por su Espíritu Santo viene a revelarnos acerca de quién es el Padre, amén. Porque nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, amén. Entonces debemos confiar en la revelación que el Padre nos da acerca de su Hijo, amén. Le dijo el Señor Jesús a Pedro, ¿ustedes se acuerdan cuando ellos estaban en Cesarea de Filipo? Ahí en Mateo 16, cuando los apóstoles recibieron la revelación de acerca de quién es el Señor Jesús. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. O sea que muchas personas tenían muchas opiniones acerca de Jesucristo, así como hoy en día siguen teniendo muchas opiniones acerca de Jesucristo. Pero realmente, ¿quién es Jesús? Realmente, ¿quién es Jesús? Entonces, por revelación del Padre, dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, esto no lo estás diciendo tú por una repetición, tú no aprendiste esto en la academia, no es porque otro te lo enseñó, sino bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso debemos depender de la revelación directa de nuestro Padre Celestial, que por su Espíritu Santo nos revela acerca de su Hijo. Porque al Padre le ha placido darle toda la gloria al Hijo. Y la función del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, como dice en el Evangelio de San Juan. Que dijo el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo. Él, o sea, la persona del Espíritu Santo, Él me glorificará. Amén. Y Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Entonces la función del Espíritu Santo es revelarnos al Señor Jesús, es glorificar al Señor Jesús, es recordarnos las palabras del Señor Jesús, pero de una manera espiritual, interior, fluyendo como ríos de agua viva. Entonces, qué precioso. El Señor Jesús vino no solamente para estar con nosotros, sino para estar en nosotros. Desde el momento en que nosotros hemos recibido al Hijo de Dios, al Señor Jesús, que se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó conforme al Evangelio. Ahora nosotros hemos recibido al Señor Jesús. El Señor está morando dentro de la iglesia por su Espíritu Santo. El Padre y el Hijo han hecho morada en nosotros por el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad está viviendo en la iglesia. Gloria al Señor. ¡Qué maravilla! Por eso dijo el Señor Jesús, para que esté en vosotros, con vosotros y en vosotros, no solamente con. Es necesario que yo me vaya para que les envíe el otro Consolador. Entonces, el Señor Jesús pudo haberse quedado cientos de años más haciendo muchos milagros, pero eso no nos salvaba a nosotros. El Señor Jesús pudo enseñar muchas más cosas, pero por fuera no nos salvaba a nosotros y no entendíamos. Por eso era necesario que Él muriera en la cruz, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados,
Lo único que puede limpiar y perdonar nuestros pecados es la sangre del Señor, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y después de eso el Señor resucitar, conforme a las Escrituras, resucitar al tercer día de entre los muertos y así enviar la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Para hacer morada en nosotros desde el momento en que le recibimos, amados, somos participantes de la naturaleza divina, somos participantes de la vida del Señor en nosotros. Y ese es el misterio que dice Pablo en Colosenses. Ese es el misterio oculto desde los tiempos y edades, pero que ahora ha sido revelado a los santos. A los santos somos los hijos de Dios. Los santos no es Santo Pachita, Santo Pachito, Santo no sé qué. No. Los santos somos los hijos de Dios, rescatados por la sangre del Señor. Santo quiere decir apartado para algo especial, para un uso exclusivo. Amén. Para el Señor. Hemos sido rescatados por el Señor para ser ahora el pueblo del Señor, la casa de Dios. Nosotros juntos como hijos de Dios, y tú y yo hemos recibido al Señor Jesús, la obra del Señor y al propio Señor, entonces somos parte de la casa espiritual de Dios. Somos el templo del Dios Altísimo. Amén. El templo de Dios no es una estructura hecha de ladrillos o de piedras de muertas, no. Gracias al Señor por ese lugar, porque la iglesia se está reuniendo en este lugar, pero la iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia se mueve a Armenia, la iglesia se mueve a Manizales, la iglesia se mueve a Chinchiná, se mueve a muchos lugares, se mueve a Taiwán, se mueve a Santiago de Chile, bueno, en fin. Pero la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y el Señor dispone también que el cuerpo de Cristo se reúna en su nombre, bajo su nombre, bajo su autoridad. Cuando dice en su nombre, no es solamente una confesión de labios para afuera. Lo que quiere decir en su nombre, quiere decir bajo su autoridad, bajo su señorío. Eso es lo que quiere decir en su nombre, bajo su señorío. Amén. Amén. El Señor encabezando por medio de su Espíritu Santo nuestra vida, dirigiéndonos hacia Él. Pues qué maravilla es el Señor. Qué maravilloso el Señor, hermanos. Siendo nada, ahora el Señor nos ha hecho sus hijos por pura gracia, por pura misericordia, y ahora somos fruto del amor del Padre. ¡Aleluya! Porque el Padre nos ha recibido en el amado. No somos recibidos en algo diferente, en algo religioso, en algo que nosotros queramos provocar. No, gracias, hermano. Gracias, Martica. Sino que somos recibidos. ¿Puedo poner esto acá? Sí. Somos recibidos en el amado, en Cristo Jesús. El Padre nos recibe en el amado. ¿Okay? Tenemos entrada con confianza, dice la palabra del Señor, por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Amén. Entonces, hermano, no te sientas excluido. Si tú ya eres del Señor, si ya le has conocido, le has recibido un hijo de Dios, no te sientas excluido, porque el Padre te ha incluido en el amado. Amén. Así como el Hijo de Dios estaba en el seno del Padre desde la eternidad, ahora nosotros estamos en el seno del Padre también con Cristo. Por eso dice la palabra que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que esta es nuestra vida. Este papelito por acá. Esta es tu vida, esta es mi vida. ¿Sí? Digamos que esta Biblia sea Cristo. ¿Sí? Entonces dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Mira esa cobertura. Y digamos que el seno del Padre, va a meterme aquí con Dios. Amén. Tremendo cuidado, tremenda cobertura. De allí que nos va a sacar, amados. Entonces debemos afirmarnos en la fe que hemos recibido, que es un don de Dios y que nadie nos las puede quitar. Ya hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y ese sello no nos lo quita nadie, ni Dios mismo puede quitarlo, porque Dios hizo un pacto por medio de la sangre del Señor Jesús, un pacto con nosotros. Amén. Ha hecho un pacto y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo del Señor, somos la plenitud de Cristo. En la iglesia habita la plenitud de Cristo. Así como en Cristo habita la plenitud de la deidad, ahora por el Espíritu Santo en nosotros habita la plenitud de Cristo. Hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Pero hay unos puntos bien fundamentales de la fe. Hoy quisiera que leyéramos algo bien elemental, pero que debe permanecer siempre, que es la base. Dice la palabra del Señor
que la base del trono de Dios es su justicia. Dice que la justicia es el cimiento del trono del Señor. Te vamos a leer algo acerca de la justicia de Dios en Cristo Jesús. No de nuestra propia justicia, que lo que hace es alejarnos de Dios. Nuestras propias maneras, nuestras propias pretensiones, lo que hacen es ofender al Señor. Pero vamos a ver la justicia de Dios, la cual nos ha hecho cercanos al Padre, con la cual nos han sido lavados, perdonados nuestros pecados, por la cual podemos presentarnos como justos delante de Dios. Amén. Por la justicia de Dios. No hay ninguna justicia en nosotros, ninguna. Ustedes se acuerdan de esa escena cuando habían dos hombres, había un fariseo y había un publicano. Fariseo eran aquellos los de la élite religiosa de la época en el judaísmo, que es el pueblo del Señor, pero ellos le rechazaron al Señor porque pretendían ellos ser algo en sí mismos. Pretendían ellos ser algo en sí mismos, como si su justicia fuese lo que les hiciera acepto delante de Dios. Y entonces él decía, mira, Señor, yo no soy como este publicano. Publicanos eran de los menospreciados en el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Sabes qué eran los publicanos? Resulta que Judea era una provincia del Imperio Romano. ¿Sí? Era una provincia del Imperio Romano. Entonces, pues era una provincia romana, tenía que pagar impuestos a Roma. Entonces ellos contrataban personas de los mismos pueblos, de las mismas provincias donde ellos colonizaban, contrataban personas que se prestaban para eso, para pedir los impuestos. Entonces ellos consideraban a los publicanos como traidores de la patria. Y, por ejemplo, Mateo, antes de conocer al Señor, era un publicano, Mateo el publicano, ¿cierto? Ya el celote, Simón el celote, es como decir los antiimperialistas. Los celotes eran los guerrilleros de la época, que bajaban a los soldados romanos en el camino a cuchillo, eran como los guerrilleros. Pero el Señor Jesús rescató a un proimperialista y a un proizquierdista, y ahora ellos fueron librados de todo eso, fueron limpiados y fueron acercados al Señor, y ahora se hicieron hermanos y discípulos de Cristo y apóstoles del Señor, y se sentaron en una misma mesa a compartir con el Señor uno y otro, a lavarse los pies unos y los otros. ¿Ya? Porque las cosas viejas en Cristo pasaron y ahora todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús no hay bárbaro ni cita, no hay varón ni mujer, no hay pobre ni rico, no hay analfabeta ni erudito, no hay nada de eso, ¿verdad? Sino que todos somos uno solo en Cristo Jesús, porque hemos sido lavados con la misma sangre, hemos sido comprados con el mismo rescate, con la sangre, con el precio de la sangre del Señor. Preciosa sangre la del Señor Jesús. Amén. Entonces el Señor nos llamó a todos, porque todos los hombres fuimos concebidos en pecado. Todos los hombres, dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Nosotros no somos buenos. Mira al niño, por ejemplo. ¿Quién le ha enseñado a hacer berrinches? A quitarle los juguetes a la otra, a darle pellizcos. Ninguno. Porque nació pecador. Él no es un angelito, él es un ser humano pecador. Y tiene que recibir al Señor Jesús. Tiene que crecer, escuchar el Evangelio. Dice, en pecado me concibió mi madre. Yo tengo 2 hijitos hermosos también, pero pecadores. Y ya una recibió al Señor, falta el otro que está creciendo. Pero entonces tiene que recibir al Señor. Amén. Ser consciente de su condición y ponerse en las manos del Señor y arrepentirse, pedir perdón y recibir el perdón de pecados y ser engendrados como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en pecado nos concibió nuestra madre. Pero ahora el Señor Jesús nos hace hijos de Dios. El propio Señor nos hace hijos suyos por medio de la sangre del Cordero. Amén. ¿Sí? Entonces, eso debemos tenerlo claro. Porque no somos buenitos. No es como dice los pensamientos por ahí filosóficos. Dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No. El hombre nace malo, torcido, perdido en delitos y pecados. Y no. Y entonces, como es corrompido, lo normal es que la sociedad sea corrompida. ¿Sí? No es que la sociedad lo corrompe, nada de eso. Para eso el Señor vino a traer una nueva humanidad, que es la iglesia. La iglesia es la nueva raza, por decirlo así. Y ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús. ¿Cierto? Por medio de la fe en el Señor, ahora somos el pueblo escogido del Señor. Amén. Y hemos sido trasladados de tinieblas a luz para anunciar las virtudes de aquel. Amén. De aquel sí podemos anunciar las virtudes. De él.
Y por eso nos podemos gloriar en el Señor. A veces nosotros los seres humanos nos gloriamos en cosas, ay, tan bárbaros que somos todavía, ¿verdad? Somos bárbaros porque nos gloriamos en cosas tan inútiles, cosas tan vanas. Hermanos amados, nos gloriamos en un cartón, en un título, en unas riquezas. Por eso dice el Señor, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio se alabe en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza. Algunos, el mero macho, porque algunos se glorian porque es el mero macho y el líder de la pandilla, o por allá, quién sabe, de la guerrilla, ¿no? O algunos se glorían porque son los intelectuales, los grandes filósofos. ¿Ah? Y otros se glorían en sus riquezas porque son millonarios, hermanos. Pero dice el Señor, nadie se alabe en esto, sino alábese en esto el que estuviera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová de los ejércitos. Por eso dice el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Antes de leer Romanos, acompáñame a primero a los Corintios, amados, ya que estamos leyendo eso, que creo que el Espíritu nos guía por ahí, porque es necesario este anticipo antes de leerla, conocer la riqueza. Antes de conocer la riqueza de la justicia de Dios. Primero a los Corintios, está después de Romanos. Ahí, primero ¿Qué es después de los Romanos? Primero a los Corintios, capítulo 1. Amén. Mira, capítulo 1, verso 22, desde el 22. Primera a los Corintios, capítulo 1, desde el verso 22. Vamos a ir leyendo despacio, amén, para ir entendiendo. Mira, porque los judíos piden señales. Mira, vamos a ir despacio. Los judíos piden señales. O sea, los religiosos, ¿sí? O digamos de otra religión, piden señales. Los griegos, los que se basan en la sabiduría humana, buscan sabiduría, ¿sí? Pero nosotros, esos eran los apóstoles del Nuevo Testamento, y nosotros juntamente con ellos predicamos a Cristo crucificado, a Señor Jesús. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque los judíos esperaban un Mesías viniendo a derrocar el imperio romano, como Superman viniendo y derribando todo el imperio romano, y entonces poner a Israel como nación cabeza de las naciones. Entonces era un tropezadero. ¿Cómo así que un Cristo sufriente? Porque es que la Biblia habla de los dos aspectos. La palabra del Señor habla del Mesías sufriente, del Cordero y del Mesías Rey. Pero el Señor, antes de venir a reinar, primero venía como el Cordero, a morir por nuestros pecados, como Cordero mudo, ¿sí? Hacia el matadero. Entonces ellos no entendieron esa primera parte, que el Señor primero venía como Cordero mudo hacia el matadero, para después, y en su segunda venida, venir a reinar, amén, y poner a su pueblo a reinar juntamente con él. Entonces por eso dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Qué es eso de alguien muerto en una cruz? ¿Ser la sabiduría? ¿Qué es esto? Pero mira lo que dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, el Señor no excluye de los judíos ni de los griegos, ¿sí? El Señor nos mira a través de la sangre del Señor. Dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, que buscar algo diferente al propio Señor Jesús es desviarnos, es perder el rumbo, es equivocarnos. Dice, porque lo insensato de Dios, y ahorita vamos a ver qué es lo insensato de Dios, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Pero acaso Dios tiene insensatez? Claro que no. ¿Acaso Dios tiene debilidad? No, Él no tiene debilidad porque Él es Dios. Pero vamos a ver qué es la insensatez y qué es la debilidad de Dios.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Sí? Dentro de la iglesia no son muchos los grandes eruditos, los grandes filósofos, ni muchos poderosos. Algunos pocos se han convertido entre los poderosos, entre los grandes sabios. Ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, que nosotros somos lo necio de Dios. Ay, Señor Jesús. Mira, es el amor del Señor, porque, hermano, ¿quién escoge lo necio? Uno busca lo más selecto, ¿verdad? Lo más bueno, pero el Señor escogió lo vil, lo menospreciado. Amén. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, y lo débil del mundo, o sea que nosotros somos lo débil de Dios. Pero el Señor es nuestra sabiduría y nuestra fortaleza. Amén. Mira ese intercambio divino. Ese intercambio. ¿Quién hace ese intercambio, hermanos? ¿Sí? ¿Quién hace ese intercambio? Dar todo lo más precioso, darse al mismo para tomar lo débil y lo necio. Ahí podemos entender un poco el amor de Dios, hermanos. Ese amor que mira al otro, ¿sí? Sin medir ese amor, sino que lo ama sobreabundantemente. Ese es el amor de Dios. Que no mira la condición del otro para amarlo, sino que siendo enemigos de Dios nos amó y se entregó por nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Padre enviando a su Hijo. Ese es el amor del Hijo negándose y dejando su lugar de gloria para entregarse. Y ese es el amor del Espíritu Santo escondiéndose para revelar al Padre y al Hijo. Ese es el amor de Dios, hermanos amados. Hermanos, y a eso estamos siendo conducidos, porque el hombre no es realizado, hermanos, sino en el amor, pero en el amor de Dios. Y por eso el Padre realizó a la humanidad en Cristo Jesús. El hombre no es realizado en un gran ministerio religioso, en grandes riquezas. Eso es vanidad cuando el hombre se siente realizado en eso y se va a sentir frustrado. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es de la persona que no quiso realmente conocer el amor de Dios. Pero el amor de Dios nos ha sido dado porque somos completos es en Él. Porque nosotros fuimos hechos para ser la esposa del Señor, la iglesia, la novia de Cristo. Pero la novia necesita de su novio. Entonces cuando la persona no tiene al Señor, pues está siempre incompleta, insatisfecha, vacía. ¿Por qué? Porque el único que puede completarlo es el Señor. Como el dicho que decimos acá, no, la media naranja. Cuando tú ves una media naranja, sabes por lógica que hay otra media naranja, ¿cierto? Y hay que completarla. Y esa otra media naranja es el Señor Jesús. Hermanos, y nosotros somos la otra media naranja. Señor Jesús. El Señor quiso unirse con la humanidad. Por lo menos a los que le creen. Somos la otra media naranja. Y ahí nos unimos al Señor. Entonces por eso dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí no podemos jactarnos de nada. Vea, señores, que yo soy así como este fariseo. Mira, es que yo no soy como este publicano. Estamos entrando aquí por eso, ¿no? Eso fue un paréntesis a esto. Ya vamos a terminarlo del fariseo y el publicano, es un paréntesis. Entonces por eso decía, mira, Señor, es que yo si hago esto y aquello, en cambio vea este no. Señalando. ¿Cierto? Entonces él pretendía hacer algo en sí mismo delante de Dios. Él pretendía, esa comparación es para disminuir al otro y subirse. ¡Qué locura, hermanos! Pero entonces el publicano que decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Y dijo el Señor Jesús, de cierto les digo que el publicano bajó justificado primero a su casa que el otro. Porque el publicano se puso en la base de la propiciación del Señor. Que el Señor le fuera propicio a él, y en base a esa propiciación fue justificado, fue declarado justo delante de Dios.
¿Sí? Entonces por eso sigue diciendo aquí en Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros, por el Padre estamos en Cristo Jesús. Amén. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríe en Él. En eso sí nos podemos gloriar. Amén. En el Señor Jesús. Amén. Entonces ahora sí vamos a Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos. Romanos 2, sí. Desde el versículo 1. Romanos 2, desde el versículo 1. Entonces, a ver. Entonces dice así. Romanos habla acerca del Evangelio de Dios. En la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo explica el Evangelio de manera ordenada, paso por paso, ¿sí? Es como decir una carta de estudio sistemático del Evangelio. Y el Evangelio significa las buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir la palabra Evangelio. Buenas nuevas. Porque lo que teníamos antes eran malas noticias, ¿cierto? Estábamos muertos en delitos y pecados, somos pecadores. Pero ahora el Espíritu Santo viene a presentar el Evangelio a través de esa epístola, que es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Mira lo que dice acá. Vamos a leer 1:1, Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, Pablo sabe que él era un siervo, un servidor, ¿sí? Un siervo del Señor Jesús. No de una organización humana, no de un concilio. No. Sino del Señor Jesús. Dice, llamado a ser apóstol. Apóstol no es un título, es una función. Apóstol quiere decir enviado, o sea, aquel que no se envía a sí mismo, aquel que no maneja las cosas por sí mismo, sino que es siervo y por ser siervo espera ser enviado y fue enviado por el Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir apóstol, ¿sí? Apóstol no es el de cuello volteado aquí, al apóstol Pablo y con un letrero enmarcado en letras de bronce, nada de eso, no. Enviado, siervo del Señor Jesús. Dice, ¿apartado para qué? Apartado será para hacer su propio ministerio. Ministerio paulino. No, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio, y el Evangelio es de Dios. No podemos presentar otro Evangelio diferente. Evangelio son las buenas nuevas. Dice que Él había prometido, o sea, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Tanto adelante. Entonces, mira que aquí las Santas Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento. Dice que Dios había prometido a través de todo el Antiguo Testamento este Evangelio. O sea que todo desde Moisés hasta Zacarías fue la preparación para el Evangelio, para las buenas nuevas. Y dice que Él había prometido el Evangelio, lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, ¿y de qué trata el Evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el Señor Jesús. El Evangelio no son cosas. El Evangelio no son ritos. El Evangelio no son maneras. No son disposiciones humanas. El Evangelio es acerca de su Hijo. Gloria al Señor. Amén. Ese es el Evangelio. Si vienen presentando otra cosa diferente, amados hermanos, es un falso evangelio. ¿Sí? Aún modas religiosas, costumbres religiosas. Por eso el Señor Jesús enfrentaba las tradiciones de los ancianos del judaísmo. Se enredaron en tradiciones, pero se apartaron de la palabra del Señor, del Evangelio, de lo prometido desde el Señor, desde el comienzo, desde Génesis, donde dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa simiente de la mujer es Cristo, ¿sí? Que aplastó en la cruz del Calvario la cabeza de la serpiente, al padre de la mentira, Satanás. Y ahora el Señor Jesús es la verdad. Entonces, por eso dice, acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo. Estamos claros acá, ¿verdad, amados? El Evangelio son las buenas nuevas que habían sido prometidas por las Escrituras del Antiguo Testamento, y el Evangelio nos habla acerca del Señor Jesús, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Amén. Es la mayor riqueza, el misterio de Dios, el Padre, es Cristo Jesús. Amén. Hay gente que se enreda con los misterios gloriosos, los gozosos, los sufriosos, los dulzosos, los amargosos. No, el misterio de Dios es Jesucristo. El otro es puro enredo, pura pérdida de tiempo, que no te lleva a nada, sino a la perdición. Pero entonces, el Evangelio es acerca de su Hijo. Amén. Amén. Gracias al Señor Jesús. ¿Cierto? Antes de leer Romanos 2, vea que el Señor nos está poniendo otros pasajes antes de leer Romanos 2. Vamos a Juan. Juan, ve dos libros atrás de Romanos. Está el Evangelio de San Juan. ¿Estás subrayando? No. Directamente subrayando. Vamos aquí al Evangelio de San Juan. Yo soy la del mundo, ustedes me siguen y tienen mi ciudad, porque tendrán una relación cargados que llevan. Creo que es el capítulo 5, si no me equivoco. Creo que sí. Juan 5. Mira. 6, perdón. Juan 6. Juan 6. Desde el verso 28. Mira la pregunta de los religiosos de la época del Señor Jesús. Siempre el ser humano tiene esta pregunta. Y mira lo que dice acá. Entonces le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, ¿qué debemos hacer? Siempre la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, el ser humano queriendo calmar su conciencia, su mala conciencia con obras. ¿Sí? ¿No han visto, por ejemplo, Shakira? Cada vez más hundida. Señor, tenga misericordia de esa mujer. Ojalá reciba al Señor y sea salva. Y deje sus malas obras. Cada vez más hundida, cada vez más podrida en las canciones, los videos. No sé si yo conozca eso, sino a veces uno va con el bus y ponen esas cosas. ¿Cierto? Entonces manda a hacer una escuelita en África, otra escuelita en Cartagena, pero tratando de calmar su conciencia con esas obras, pensando que la justicia de Dios se trata de una balanza de obras buenas pesando contra las malas. Así no es. Pablo Escobar. Ustedes saben que fue Pablo Escobar. Mataba gente, millones de personas muertas por las drogas, muchos asesinados por sus sicarios. Pero iba y inauguraba una canchita con el cura que bendecía la pelota y la cancha, y qué lindo, y el espectáculo y todo. Hasta Virgen de los Sicarios tienen por allá. 28. Entonces, la gente piensa que así es justificada delante de Dios, que es el que peca y empata. No, hermanos. Entonces, amados hermanos, siempre, ¿qué hora vamos a hacer? Es para eso, como para sentirse bien delante de Dios, como si el Señor no fuera suficiente. Cuando estamos en eso, paremos y volvámonos al Señor, a disfrutar del Señor, a tener un encuentro con el Señor, o si no, estamos muy cerquita de desviarnos de nuevo. Nuestra conciencia no puede ser apaciguada sino con otra cosa diferente que a la justicia de Dios en Cristo, como vamos a leer ahora. Dice, mira lo que le responde el Señor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Me imagino todos así. Uy, si este me llama la obra, vamos a levantar otros petros más grandes. Mejor dicho, vamos a subir ahora el Monte de los Olivos de rodillas. Vamos a repartir más sopas y todo eso. No, a ver, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué creáis? ¿Qué creáis? Tan sencillo, sí, ¿qué creáis? Pero no creáis en lo que a usted se le ocurra. No, que creáis en el que Él ha enviado. En el enviado del Padre, en su Hijo. Esa es la obra de Dios, hermanos. Que descanse, ¿verdad? Hay muchos pesos los podemos echar delante del Señor. Amén. O si no estamos ahí sudando y sudando.
Y el Señor dijo que con sudor ninguna podía entrar en el santuario, en el Antiguo Testamento, como una figura de nuestra propia justicia. Por eso los vestidos eran de lino, como las justificaciones del Señor, ¿cierto? Así era una figura. Como Caín se presentó con el fruto de sus verduras, con sus esfuerzos. Dios hizo mi trabajo muy bueno. En cambio Abel se presentó con un corderito, lo mejor de los corderos, como una figura del Señor Jesús. Y fue aceptado Abel, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada. Y ahí le entró rabia. Porque cuando uno se justifica en sí mismo, entonces uno le da rabia de que descansa en Dios. ¿Cierto? Pero dice que por la fe Abel alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Que creáis en el que él envía, hermano. Aleluya. Y el Señor es fiel para con los que creen en Él. Amén. El Señor dice que el que cree en Él no será avergonzado. El que espera en Él no será avergonzado. Bienaventurado el varón que espera en el Señor. Hay que esperar y confiar en Él. No importa lo que te diga tu propia mente, el vecino, el cura, el pastor, no importa, tú descansa en el Señor. Y aférrate al Señor, que es el que te hace libre. Te ha hecho libre de tus pecados y te hace libre constantemente. No hay nadie que te pueda librar. Dice, si el Hijo os libertare, es el Hijo el que tiene que libertarnos. Seréis verdaderamente libres. O sea que hay una falsa libertad. Ahí tú vas a una reunión otra vez de repetir para ser libre, entonces repita esta hojita 10 veces. Así no eres libre. Así estás haciendo como el chamanismo, que repite, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, y repite. Eso, ¿acaso es que eso es lo que... como provocando cosas, como hace la brujería y el chamanismo y la mente positiva y todo, pura brujería. Más bien se canalizan, son demonios y espíritus inmundos. Tienes que salir flotando y todo. Pero hermanos, cuando me viene la verdad de tu pecado, pero cuando echamos ese pecado, Señor, tú llevaste todo. Ahora puedo sí andar, pero en ti en la libertad, que es en Cristo Jesús. Porque si el Hijo de Dios nos libertare, seremos y somos ya en Él verdaderamente libres del pecado, de nosotros mismos, de Satanás, del mundo, de la malicia, de todo lo demás. Pongamos atención, por favor. De todas las cosas. Amén, amados. Si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces mira, dice, esta es la obra de Dios, la de Dios. Nosotros queremos que Dios siga obrando, ¿amén? Dios ya obró y sigue obrando por su Espíritu en nosotros, ¿amén? Y obra, hermanos, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Entonces vamos allá a Romanos ahora sí. Romanos 2. Romanos capítulo 2. Dice... Sí, hermano querido. Romanos capítulo 2 desde el verso 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre. O sea, el hombre es inexcusable delante de Dios. No podemos empezar a sacar excusas. Por lo cual eres inexcusable, hombre. Quien quiere que seas tú, no importa quién seas tú. Ya vimos que no nos podemos jactar en nosotros mismos. En lo que somos nosotros. Que somos es pura miseria. Pero ahora el Señor nos sacó de la miseria y nos puso en Él. Y Él se puso dentro de nosotros y nos puso a nosotros en Él. Amén. Ya somos hijos de Dios por la fe en Él. Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Cierto? Como dice, el que señala, recuerde que hay 3 deditos mirándole a él. Uno o dos hacia el frente y 3 para acá. Porque tú que juzgas haces lo mismo, ese es el tema. Tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Ahí viene una lista larga, ¿no? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
Señor Jesús, ten misericordia. Y él la tuvo. Entonces dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento. Y aquí arrepentimiento no quiere decir llorar mucho y tirarse al piso y hacer cosas. No, arrepentimiento quiere decir cambio de manera de pensar. Dar media vuelta en nuestra vida y volvernos a Dios mismo, al Señor. Poner nuestra mirada en el Señor. La benignidad de Dios nos guía hacia el arrepentimiento. ¿Sí? Que es el cambio de mente, cambio de manera de ver las cosas. Dice. Paciencia, mira. O sea que los que no ven esta obra preciosa del Señor menosprecian la riqueza de su benignidad, las riquezas de su paciencia y las riquezas de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira qué precioso el Señor. La benignidad de Dios por medio del Evangelio, de las buenas nuevas, nos guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, el problema no es de Dios, el problema es cuando el hombre endurece el corazón. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque mira, no hay acepción de personas para con Dios. Tú puedes ser el hijo del conde Mandrake o no sé de qué otra cosa, puedes ser hijo del papa, que a veces tienen hijos escondidos por ahí, o hijo del pastor o de no sé quién, pero no, hermanos, no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin también perecerán, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Porque alguien puede decir, no, pero es que a mí nunca nadie me enseñó los 10 mandamientos, la ley de Moisés. ¿Sí? Es que a mí nadie me habló acerca de que existía el Dios de la Biblia, pero hay una ley aún en la conciencia de los hombres. Así nunca haya escuchado la palabra del Señor, ¿sí? De todas maneras, en algún momento su conciencia le va a hablar. Y el Señor va a juzgar a cada uno según lo que el Señor le ha dado a cada uno. ¿Cierto? Entonces puede decir alguien, no, pero entonces las tribus indígenas, alguien por allá. Pero hermanos, esas tribus indígenas que se comen a los niños, cuando se coman el de él, ahí sí va a sentir que no está bien, ¿verdad? Cuando se comían a los otros, ¡uy, qué rico! Pero cuando se coman al de él, ¿verdad? Una persona sin la palabra de Dios en la ley puede meterse con muchas mujeres, pero cuando se metan con la mujer de él, ahí sí va a sentir que no es. O sea que hay una conciencia, ¿cierto? Pero al que le es predicado el Evangelio va a ser juzgado conforme a lo que recibió. Si lo rechazó o si lo recibió, pues no va a ser juzgado, porque vamos a leer qué es lo que sucede cuando recibimos el Evangelio de Dios. Dice, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y aquí viene la parte central. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Cierto? Entonces ahí viene exponiendo al hombre. Pero entonces por el tiempo vamos a recortar un poco y vamos a ir al capítulo 3, verso 9. ¿Sí? Capítulo 3, verso 9. Sí, capítulo 3, verso 9 de Romanos. Dice entonces, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Los judíos mejores que los gentiles porque habíamos recibido la ley. Y todo, dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Todo esto era una acusación, todo esto era como el espejito mostrando la realidad, ¿sí? Del ser humano, quien quiera que sea. Que todos están bajo pecado, todos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, hermano. No lo hay. No hay justo ni aún uno, dice. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Sí? Así haya nacido en un hogar cristiano, un hogar con claridad en la palabra. Mi esposa, por ejemplo, ella nació en un hogar cristiano y con una buena instrucción de la palabra, con una doctrina clara, con todo. Pero ella me decía, yo realmente conocí al Señor en tal época, ya en su adolescencia. Que ella tenga conciencia de nuevo nacimiento, de haber nacido de nuevo y de realmente reconocer que ella es una vil pecadora. Y recibió al Señor. Ella me contaba. Entonces, hermanos, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y mira lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, como leíamos en Juan, ¿no? ¿Qué obra pondremos en práctica? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa era la ley. La ley era para mostrarnos que somos pecadores. Digamos, por ejemplo, los 10 mandamientos, que solamente es la síntesis de la ley, porque la ley tiene 613 mandamientos entre leyes morales y leyes rituales. Pero digamos, dentro de los 10 más básicos que muchos conocemos aquí, dice que el que no cumpliere todos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, morirá. Dice, irremisiblemente morirá. Y digamos, a ver, uno de ellos, no mentirá. Alce la mano aquí que nunca en la vida mintió. Entonces somos injustos. No, pero no escondas porque no decimos mentiras piadosas, bien maldadosas. Decíamos, antes decíamos, mira, exacto, entonces hermanos, irremisiblemente morirás, si es por eso. Si te quieres justificar delante de Dios por las buenas obras, por tratar de cumplir la ley, morirás. ¿Sí? No desear los bienes ajenos. Que no he visto una casita y ojalá fuera mía, pues, que me la diera, que me muriera para que me la dé, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿verdad? No desear la mujer del prójimo, no adulterar, pero el Señor la pone más dura, dice el que mire a una mujer con deseo ya adulteró en su corazón. Entonces,
somos mentirosos, adúlteros, codiciosos, avaros. Dice, ¿y cuál es el primero y segundo mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente. ¿Quién ha amado aquí a Dios con toda su mente, su corazón, su alma, toda su vida? Bueno, hermanos, entonces si es por eso, estamos malditos bajo la ley. ¿Cierto? No hay justo ni a uno. Ah, Señor, pero entonces aquí viene el paso a la luz, aleluya, el descanso. Hasta aquí estamos, uy, Dios mío, todos los músculos tensionan nuestra conciencia que nos acusa. ¿Cuándo va a terminar el hermano para salir corriendo? Porque ay, pero entonces viene el Señor a librarnos, amén, Amén. verdaderamente. Dice, pero ahora, aleluya, ahora no es en la ley, sino en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque si es la justicia propia del hombre, hermanos, condenados, no hay justo ni a uno. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que opera esto. Cómo es el proceder divino en esto. Cómo es el regalo de Dios para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Así que no hay justo ni un uno, porque no hay acepción de personas. Dios no hace acepción. Si es en nosotros mismos, estamos condenados. Pero si hay en Cristo, también no hay diferencia. Tenemos la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el deseo de Dios era que estuviéramos en su gloria, participando de su gloria. Y el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Pero ahora hemos sido de nuevo traídos a la gloria de Dios, a la presencia. Y es más, la gloria de Dios está viviendo en la iglesia, en cada uno de nosotros, en nuestros espíritus, por su Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Aleluya. Amén. Nos ha sido dada. Amén. Así es. Es un don. Dice entonces, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es? Siendo justificados. Ah, viene a hablar de otra justicia, la justicia de Dios. Gratuitamente, hermanos. Amén. Gratuitamente, eso es lo que significa gracia. Por su gracia. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, acá hay una palabra muy importante que quisiera que pongamos mucha atención. ¿Qué es redención? Redención quiere decir rescate. ¿Sí? Estábamos perdidos. Estábamos condenados a la perdición eterna. Merecíamos el castigo de Dios. Pero ahora hemos sido redimidos, comprados por el Señor. Eso es lo que quiere decir redención o expiación. El pago. ¿Sí? La redención es el rescate. O sea, el Señor pagó un precio para nuestro rescate. Entonces, aquí quiero que pongamos atención que hay varias palabras claves. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, pero eso tiene una manera. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire que siempre es en Cristo. Alguien puede decir, pero eso es en Cristo. Pero el Padre no hace nada fuera de su Hijo, sino en Cristo. El Espíritu Santo tampoco opera fuera nada del Señor Jesús. Amén. Y dice que todo lo podemos, pero es en Cristo que nos fortalece. Sin Él nada podemos hacer, pero en Cristo. Esa expresión en Cristo no es solamente una frasecita bonita, no, es la realidad misma. En Cristo nos agarramos por la fe. Amén. Amén. En Cristo. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea, ¿te acuerdas del publicano que decía, sé propicio a mí? Sé propicio. ¿Cierto? Entonces por eso dice, a quien Dios puso como propiciación. O sea que el Señor fue propicio a nosotros.
por medio de la fe en su sangre. O sea que el precio que Él pagó fue su vida, derramó su sangre hasta la última gota. Y ahí el Señor nos fue propicio por medio de ese precio que Él pagó para rescatarnos, redimirnos. Sí, o sea que una cosa está sobre la base de la otra. Mira que el Evangelio es muy claro. ¿Sí? Mira, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces el Señor pasó por alto. Eso es lo que quiere decir Pascua. Pascua no es un día que celebramos, no. La Pascua es el Señor Jesús muriendo por nuestros pecados en la cruz. Cristo es nuestra Pascua. Todos los días, todos los segundos estamos celebrando la Pascua en Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua. Amén. Amén. Él es nuestra Pascua. De las 7 fiestas, la primera es la Pascua, es la introducción. Es el rescate que el Señor pagó por su sangre para rescatarnos de Egipto. Estábamos esclavos en Egipto, en las tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas, bajo el príncipe de la potestad del aire que es Satanás. Y el Señor pagó un precio, derramó su sangre para rescatarnos y trasladarnos al reino del Hijo de su amor. Qué maravilloso. Mira todo lo que implica el rescate, la obra del Señor a favor nuestro. Implica muchas cosas. Dice, a causa de haber pasado por alto, ese pasar por alto es Pascua. En su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. El Señor es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que ahora podemos presentarnos, Padre, soy justo delante de Él, por medio de la fe en la sangre del Señor, porque el Señor nos limpió, nos cubrió, y cubiertos con el Señor nos presentamos delante del Señor. Amén. Amén. En base, así como Abel se presentó en el Cordero, Abel no se presentó en sus magras fuerzas, sino en el Cordero de Dios. Amén. Amén. Ahora nos presentamos en el Cordero con confianza, como justificados, como limpiados, como perdonados. Y el Señor dice que Él perdona nuestros pecados y los echa hacia el fondo del mar y se olvida de ellos y no se acuerda más de ellos. Así es. Ahora nos presentamos. Amén. Amén. No porque soy evangélico, porque soy católico, porque soy protestante. No, porque el Señor pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Los otros son títulos y cosas y engaños, pero nosotros somos el pueblo de Dios, junto con todos los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Entonces, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que hay una ley de la fe. Amén. Amén. La fe. Concluimos. ¿Cuál es la conclusión? Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, o sea, de nosotros también. Amén. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, que de los judíos, los que crean en el Señor, son justificados delante de Dios. Y de los pueblos gentiles, entonces somos también justificados. Ya en Cristo Jesús, ya no hay judío ni gentil, somos hermanos. Amén. Hijos de Dios en Él, por medio de la fe en Él. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero dice acá, luego por la fe invalidamos la ley, entonces vamos a cometer pecados, porque como no es por ley, no por fe. No, dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces ahora el Espíritu Santo te habla, porque no solamente el Señor te perdona, y con eso termino. No solamente nos perdona nuestros pecados y nos limpia y se olvida de ellos, sino que además nos da su vida, su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te alumbra y te empieza a guiar. Amén. Tú vas a decir otra mentira. Ay, Señor. Ahora se nos hace verdaderos y proclamas la verdad. Y cualquier cosa, Señor, límpiame, perdóname. Antes eras astuto y le hacías algo a alguien y... ¿Qué veas? ¿Sí? No, lo contrario, no, perdóname, vea. Porque tú vas a vindicar a Dios, al testimonio de que Dios está en tu vida. Perdóname, hice mal contra ti. Hice de verdad.
Y ahí el Señor empieza a transformar nuestra vida, que es otro proceso. Pero hoy quería leer esta primera parte. Amén. Amén. Pero entonces el Espíritu Santo te habla. Luego por la ley vamos a invalidar la ley. Entonces ahora somos peque, ¿para qué? No es eso, no. No, todo lo contrario. Más bien por la fe se confirma la palabra del Señor en nosotros. Porque el Espíritu Santo ya no está afuera, sino adentro. Ya no tiene que estar en el otro dando de garrotes y bibliazos. No, sino el Espíritu te vivifica y te habla y te da gozo. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que es un gozo. Poder estar delante del Señor por su gracia y por su Espíritu. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Amén, Padre, te damos gracias. En Jesucristo, por la fe que tú nos has dado. Qué fe tan preciosa. Por la justicia tuya, oh Padre. La justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Confirma nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Nos fortalecemos en ti en esta hora, Señor. Y en el poder de tu fuerza. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado para confirmarnos en ti, para revelarnos tu palabra, para revelarnos a tu Hijo, Padre. Gracias por el Evangelio, Señor, las buenas nuevas, que estando perdidos en delitos y pecados, tú ahora nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Ahora somos parte del reino del Hijo de tu amor. Somos tu pueblo. Guarda tu iglesia aquí en este lugar, Padre. Guarda nuestra vida en ti, en la fe que es en ti, Señor Jesús. Gracias por este gran precio, por este gran rescate, siendo tu propicio a nosotros, Señor, siendo justificado gratuitamente por tu gracia. Por medio de la fe, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz, amados. Gloria sea al Señor. Gracias.